Amén, amén. Para mí, las Navidades siempre han sido muy especiales. Yo me crié en Suiza y Suiza es un país protestante, entonces se habla mucho de Jesús. Aunque hay tradiciones muy humanas, pero se habla mucho de Jesús. Y yo desde pequeña tuve un apego especial, ¿no? por Jesús, por las cosas. Y a ver si llego a... Joana, ¿me puedes volver a poner esto en marcha, por favor? Lo he perdido. Vale. Yo hoy quiero empezar sabiendo que a lo mejor voy a ser un poquito violentando la noción de la Navidad. Porque cada uno tenemos una noción de Navidad totalmente distinta. Y yo voy a darte la noción y lo que el Espíritu Santo trajo en mi vida. Quiero decirte que no te voy a decir cómo yo la veo, porque a ti no te importa cómo yo la vea. A Dios tampoco le importa cómo yo la vea. Lo importante es lo que dice la Biblia acerca de la Navidad. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces estamos todos de acuerdo en dejar a un lado nuestras tradiciones culturales, nuestra forma de haber sido criados en la Navidad, en lo que hemos visto en nuestras familias, y vamos a centrarnos en la Biblia. ¡Aleluya! Amén. Amén. Así que voy a ser ofensiva para mí misma. ¡Santo! Bien. Ante todo decir, el título se llama Un Mesías para todos. Un Mesías para todos. Jesucristo, y Dios me estaba hablando mucho en este tiempo. Es verdad que hice la escuela de misiones y no hay mucho misterio. Cuando tú haces la escuela de misiones, comienzas a ver el mundo. Si me lo pueden poner aquí sería genial. No sé si hubo algún problemita. Por lo menos el título. Luego ya, ¿vale? Empiezas a ver el mundo. Y empiezas a ver que Jesucristo como Mesías, es decir, como Dios hecho hombre, como Jesús Salvador, no nació solo para los judíos, no nació solo para unos pocos. Es un regalo para la globalidad de la humanidad, tengan las creencias que tengan. Ahí lo estamos viendo, para toda la tierra, de todos los tiempos, hasta el último hombre que pise esta tierra. Entonces Lucas dice, Él será una luz, Jesús será una luz que alumbrará a todas las naciones. Es un regalo de Dios para tu nación, para mi nación, para esas tribus en donde aún no llegó el Evangelio. Jesús es un regalo. Y a mí me encanta el Evangelio de Lucas, como cuenta el nacimiento de Jesús. Y aunque te vas a dar cuenta que voy a pasar muy por encima de la historia, yo espero que todos conozcamos la historia, pero sospecho que la historia que algunos conocéis pueda estar con tradiciones añadidas, con imágenes que hemos visto añadidas y que poco tienen que ver con lo que dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús. Entonces, el Evangelio de Lucas ha sido escrito por un médico. Lucas era médico, pero también era historiador. Lucas no vivió en los tiempos exactos de Jesús, es decir, él no fue alguien que conoció a Jesús de tú a tú, sino que él estuvo en la primera era del cristianismo. Para que os hagáis una idea, cuando Pablo se convierte y hace sus viajes misioneros, ¿quién va detrás? Lucas. Él escribió los Hechos de los Apóstoles. Lucas era un hombre sumamente especial. Y lo digo en vista de cómo escribe su evangelio. El evangelio, él no era un hombre judío, era un hombre de fuera, gentil, ¿vale? Como nosotros. Y tenía una mirada sobre las personas que es preciosa. ¿Por qué? Porque él no veía a la gente de una forma que juzga, que critica, que dice, fíjate, este pecador, este no sé qué, no. Él amaba al pecador. Y ves en la relación que Jesús tiene con la gente, como él, con su cámara, como digo yo, cada evangelio tiene una cámara y un foco diferente, él se sitúa en un lugar del escenario en donde Jesús está dando misericordia al que está perdido, sanando enfermos desde el amor, está tratando con aquellas personas que los demás despreciaban. Eso aparece todo en Lucas, si te
te lo quieres leer es un buen momento. Y aparte, también habla de la mujer. Sabéis que en los tiempos de Jesús, la mujer era igual a perro, ¿vale? Pero no perro como entendemos ahora, que son nuestras mascotitas amadas. No. Perros de esos que les dabas una patada y que fueran para allá. Así eran las mujeres en aquel tiempo. Y Lucas da una relevancia al papel de la mujer, cómo Jesús sanó las heridas de esas mujeres que eran despreciadas, cómo las trató con dignidad, con amor. Eso lo veremos todo en Lucas. El enfoque de Lucas es único. Así que, bueno, estoy haciendo publicidad para que todo el mundo se anime y llegue a casa y empiece a leer el Evangelio de Lucas con hambre, ¿no? Y también nos habla de que Jesús es el Mesías para todos los pueblos de la tierra. Ya no se centra en un pueblo, ya no es los judíos, en la salvación de Israel, no. Él se centra en todos. Y quiero decirte que Jesús quiere ser el Mesías de España, quiere ser el Mesías de Colombia, de Honduras, de Venezuela, de Cuba, Rumanía, no sé quién me falta, chicos. Argentina, perdón, imperdonable. Brasil, Jesús, Ecuador. Jesús es el Mesías de cada nación, de los que estamos aquí representados y de los que no. También es el Mesías de las naciones árabes, en donde te cuesta la vida solo proclamar su nombre. También es el Mesías de lugares del mundo en donde el Evangelio todavía no ha llegado. Tribus que aún tienen sus formas de vivir, sus supersticiones de vida. Jesús es el Mesías. Y yo quiero dejar sentada una verdad espiritual, porque nosotros cambiamos las verdades espirituales por lo que yo siento, por lo que a mí me hace sentir la Navidad, por cómo yo la vivo. No, vamos a dejar sentada la realidad. Esta es la realidad del mundo espiritual. Dice la palabra en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, es decir, de Jesús, de Jesucristo, será salvo. ¿Quiénes? ¿Los ricos, los pobres, los de este lugar, los del otro lugar? No, todo aquel que declara que Jesús es el Señor y Salvador será salvo. Y eso no entiende de culturas, no entiende de etnias, no entiende de nada. Es una realidad tajantemente espiritual. El poder del nombre de Jesús trasciende no solo en nuestras vidas, sino que atraviesa todo el mundo espiritual. En el nombre de Jesús se echan fuera demonios, porque los demonios no soportan el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Satanás tiembla. Eso estoy celebrando yo hoy, voy asentando cosas. No celebro un bebecito pequeñito, celebro al grandioso Rey de Reyes, Jesucristo. Amén, amén. Mira, no importa en qué fecha nació Jesús. Yo sé que hay mucho debate y en las redes, como la idea es debatir, pues están los cristianos pro y los contra. El 24, 25, pagano, bli, 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 bli. Vale, sí, es cierto. Pero yo te voy a decir una cosa. La Navidad es celebrada en 150 de 197 países existentes. Y no te digo que lo celebren bien. La Navidad, cada lugar la celebra como le da la gana. No estoy diciendo están celebrando a Jesús. Estoy diciendo que se celebra la Navidad en todos esos países del mundo. ¿A mí qué me dice esto? Que yo no puedo cerrar los ojos y hacer como que no existe la Navidad porque total todo el mundo lo hace mal. No, esto me dice que en el mundo espiritual se está sacudiendo cada Navidad, que es tremendo. Porque lo que el ser humano está haciendo probablemente no le agrade a Dios. Pero la Navidad sigue gritando, el nacimiento de Jesús sigue vigente y quiere meterse en todas las culturas del mundo con el verdadero reconocimiento bíblico.
El mundo está sacudido por el nacimiento de Jesús y hay gente que lo está olvidando. En nuestro propio país no se nos quiere decir, ya no podemos decir feliz Navidad, ¿no? Felices fiestas para no ofender a nadie. No, perdona, a mí me estás ofendiendo porque yo estoy celebrando el nacimiento de Dios hecho hombre. Y eso celebro, si no, no tiene ningún sentido esto. Entonces tenemos que agarrarnos a lo que Dios hizo. Y bien, Dios penetra en un mundo lleno de perversión, de dolor, en un momento de la historia, un momento clave de la historia. Jesús se mete en la tierra, Dios se hace lo más pequeño y débil y frágil, un bebé. Toda la potestad de Dios y todo hombre, 100% Dios, 100% hombre, en un bebé. Y ese bebé, su historia, la historia de sus padres, es una historia bastante difícil. ¿Por qué? Para que nos situemos, en aquel entonces las chicas, porque eran casi niñas, desgraciadamente, con entre 12 y 14 años se comprometían en matrimonio. Y uno puede decir, qué aberración, cómo se les ocurría. Bueno, la esperanza de vida no era mucha, ¿vale? Si tú llegas a los 40 años o 50 al viejo, obviamente la gente se casaba antes. ¿Por qué? Para tener descendencia y para mantener el linaje de cada familia. Entonces no era algo propio del pueblo judío, sino de todos los pueblos de la tierra por la esperanza de vida tan baja que había. Entonces los hombres sí que eran un poco mayores o mayores. Los hombres tenían que sacarse un trabajo para mantener a sus esposas y a sus hijos. Quiere decir que tenemos una María que es desposada, no casada, desposada, prometida con José entre los 12 y los 14 años. José tendría entre 18 y 20 y muchos, ¿vale? Algo que hoy en día diríamos, ay Dios mío, ¿qué es esto? De aquellas era necesario hacerlo así por la supervivencia, lo repito. Entonces, el ángel visita a María y le dice, vas a tener un niño, pero ese niño será Dios que lo va a poner en ti. No vas a tener relaciones sexuales, sino que lo vas a tener antes de estar con su prometido. Y eso, todos conocemos la historia. José piensa en dejarla secretamente porque piensa, madre mía, me he engañado. Y lo suyo era que la lapidasen, que él la ofreciera al pueblo y la lapidasen por adúltera. Pero él era un buen hombre realmente y quería proteger a María pese a pensar que la había traicionado. Y entonces un ángel le dice, tranquilo José, lo que hay en el vientre de María es mío, protégela. Y sigue la historia. Están viviendo en un tiempo de opresión romana. Los romanos tenían el mundo ya entero pillado, por así decirlo, pero a base de impuestos, a base de opresión, a base de matar a gente. O sea, los romanos eran un pueblo opresor muy duro que los mantenía a todos en el miedo y en la pobreza. Y en ese momento de la historia, el que era en aquel entonces emperador, César Augusto, pide que se haga un censo. Es decir, voy a controlar en cada familia de cada lugar cuántas posesiones tienen, de dónde vienen. Y él controlaba todo lo que tenía en su imperio. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento José y María se tienen que desplazar al lugar de origen de José, que no era Nazaret, era Belén de Judea. ¿Y a qué distancia se encontraban? Ella ya estaba gordita, bien embarazada, y se tienen que desplazar andando unos 140 kilómetros. 140 kilómetros andando con una mujer embarazada. En aquel entonces, en esos caminos peligrosos que había, se supone que como pronto, entre 7 y 10 días, pudieron recorrer el camino. Y pasa una terrible desgracia, humanamente, y es que cuando llegan allí, a Belén, ella pues se pone de parto. ¿Qué pasa? En Belén no eran los únicos que iban a hacer ese censo. Había un montón de gente en aquel entonces. Se estaba moviendo de una forma tremenda y no encontraron sitio para que ella pudiera dar a luz tranquilamente e higiénicamente. Entonces les toca ir al único sitio que quedaba libre, que era un pesebre con animalitos.
Todos conocemos más o menos esta historia, ¿no? Así que Dios nace en medio de la pobreza. No nace como un rey. Dios nos entiende y entiende todo aquel que pasa por necesidad, por hambre, por desnudez, porque Él nació así, en medio de la miseria más absoluta. Y de la forma más increíble, ahora vamos a ver qué está pasando en el cielo. Yo os estoy hablando de un mundo espiritual muy real. Cuando nace Jesús, que aparentemente no se está moviendo nada, se abre el cielo esa misma noche y aparecen ángeles adorando, clamando y diciendo los milagros que estaban sucediendo en ese momento. ¿Y a quién se les presentan? Vamos a leer esto. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ay, perdón, que soy yo. Ahí va. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Wow! Yo creo que muchas veces no entendemos lo que estamos leyendo porque lo leemos así. ¡Suf! Vamos a pararnos un poquito. Primeramente, ¿a quién se les va a decir las primeras buenas noticias, buenas nuevas? A los pastores. ¿Los pastores en qué punto de la sociedad se encontraban? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Estaban abajo del todo. Los pastores, pues como os decía antes de las mujeres, pues estaban los pastores por ahí tirados. Eran nadie. ¿Sabéis que cuando había un juicio, los que no podían entrar en el juicio ni dar testimonio, aunque hubieran estado presentes, eran los pastores y las mujeres? ¡Oh! ¡Qué cosa! Jesús entra en el mundo y los primeros que son testigos son los pastores. Las que son testigos de la resurrección, ¿quiénes han sido? Lucas. ¿Impresionante o no impresionante? Así es Jesús. Amén. A veces pensamos que Jesús es como un hombre así rudo. No, pura gracia, rompiendo todos los estratos sociales, yendo a por lo que Él quería, que era el corazón de la humanidad. Qué bonito. Dios se mete en el mundo no solo como un bebé frágil, sino como realmente lo más bajo y se codea con lo más bajo. Luego podemos ver que se está hablando de buenas nuevas. Buenas nuevas. Vamos a ver qué versículo exactamente. Muy bien. Aquí. El ángel les dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Esto eran buenas nuevas, buenísimas nuevas. Y este término no se lo sacaron de la manga los ángeles porque estaban entusiasmados viendo a Jesús. Era un término que no era tampoco religioso, no se usaba en el mundo de los fariseos. Buenas nuevas era un término político y que estaba dedicado al emperador. ¿Cuándo se decía en todo el reino de Roma que habían buenas nuevas? Nacimiento de un emperador. Ha nacido buenas nuevas. Cuando ascendía al trono un emperador, todo el mundo decía buenas nuevas. Cuando había una victoria militar, Roma se iba expandiendo, buenas nuevas. Cuando Roma decía que traía la paz. ¿Habéis escuchado la paz romana? La paz romana era el aplastamiento romano. Se hace lo que yo digo o si no, te mueres. Eso era la paz romana. Y estos ángeles entran diciendo eso mismo.
dicen por escritos que el nacimiento del César Augusto, y lo llaman el Dios Augusto, fue para el mundo el comienzo de las buenas nuevas. Eso decían los romanos. Y llegan estos ángeles y dicen, para nada. Las buenas nuevas es que ha entrado Jesús, el Salvador. El Salvador era un término que le daban al emperador del momento, Augusto César. Él era el Salvador del mundo. Y los ángeles retoman esas mismas palabras y dicen, nada, el verdadero Salvador es Jesucristo, el Señor. La palabra que usan es Kyrios, el Señor. ¿Y qué pasa con esa palabra? Si conocéis un poco la historia del cristianismo al principio, en el siglo I, el cristianismo es muy perseguido. Y cuando decían Jesús es el Señor, estaban desvirtuando al César, al emperador. Entonces de ahí los mataban. Los podían torturar como les diera la gana por decir Jesús es el Señor. Pero esta verdad ya había entrado en el mundo, ya estaba instaurada a través de estos ángeles que ya habían declarado el reino de Dios. Ya está aquí, ya se ha metido, ya no hay nada que lo pare. Y esto a través del nacimiento. Es el poder más fuerte que haya en la tierra, jamás se va a comparar con el poder de Dios. A veces pensamos que las tinieblas son más fuertes que la luz, cuando vemos gobiernos corruptos que maltratan, que matan, que sofocan, que destruyen. Pero el reino de Dios sigue siendo mucho, mucho, mucho más poderoso. Amén. Seguimos, los tiempos de Dios. A ver si lo encuentro por aquí. Vamos para allá. Vale, buenas nuevas. Los tiempos de Dios son perfectos. Mirad, yo no sé vosotros, yo de pequeña a mí me criaron con esta historia y yo siempre me preguntaba, no sé vosotros, igual era yo sola. Vamos a ver, Jesús, ¿por qué nació en ese momento de la historia? Pudo nacer mucho antes, ¿por qué hubo que esperar tanto a que llegara? ¿Y por qué no llegó ahora, en la era tecnológica, donde por redes sociales todo el mundo hubiera conocido a Jesús? ¿Por qué llega en ese momento de la historia? Y aquí tenemos un texto, vamos a ir viendo lo que dice la Biblia. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Aquí nos habla de la plenitud del tiempo. Dios dijo, este es el momento perfecto de la historia. Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de la crucifixión, 30 y pocos años después. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús, en su muerte, es en la consumación de los tiempos. Consumación a mí ya me hace pensar en los tiempos finales. Consumación es cuando ya se acabó el tiempo. Y tú dices, no, no se acabó el tiempo porque estamos 2000 y pico años más tarde. Y es ridículo pensar eso, porque si Jesús vino a este mundo es para algo. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Y yo no sé vosotros, pero a mí esto siempre me ha explotado la cabeza, porque pensaba, ¿cómo que alcanzaron los fines de los siglos? ¿Cómo están diciendo estos tres textos, de alguna forma, que estamos en la última era de la humanidad? Porque así estamos, en la última era de la humanidad. Antes de Jesús estuvo la ley, estuvieron los profetas, hubo un tiempo de reyes, y llega Jesús y marca un tiempo, por eso el reloj de arena, marca un tiempo en la historia marcado y definido y controlado. Algunos piensan, si Jesús dice que volverá por su iglesia, pero jolín, ya lleva 2000 años, igual pasan 1000, 2000, 3000 más. Estamos en la consumación de los tiempos, estamos en el final del reloj de arena de la humanidad.
tenemos un tiempo, el tiempo de la iglesia. Cuando Jesús muere, resucita, obviamente carga el pecado tuyo, mi pecado, pero al tercer día resucita. Porque si Él no hubiera resucitado, todo esto no hacía falta que estuviéramos aquí. Porque igual que hay muchos profetas y otros mesías en el mundo que puedes encontrar sus restos humanos, con Jesús no fue así. Jesús venció a la muerte, resucitó. Amén. Por eso nuestra esperanza está viva. Como decía el apóstol Pablo, si no, nuestra esperanza sería en vano. Pero sabemos que hemos creído en un Dios de vivos. En un Dios de vivos. No importa que una persona acepte o rechace el mensaje de salvación. Uno se va a ir al infierno y otro al cielo, pero sigue estando vivo tanto el que está en el infierno como el que está en el cielo. Y eso tiene que ser algo que se nos quede en la mente. El tormento no se acaba con esta vida y se acabó. No, tengo que escoger bien mientras vivo. Tengo que escoger a Jesús mientras vivo. ¿Qué más? Vemos que los finales están ahí. La Biblia... Se calcula que la Biblia dice desde el principio del mundo hasta Jesús, esto no tiene nada que ver con la ciencia que da millones de años a cada cosa. La Biblia, sin embargo, de Adán a Jesús serían unos 4.000 años. Luego tenemos de 4.000 a nosotros 6.000 años, 6.000 y pico. Así que estamos más o menos en los años 6.000 nuestros de la humanidad. En el tiempo en donde los profetas no tenían ni idea de que la iglesia existiría en algún momento. Ellos profetizaron sin saber absolutamente nada del Espíritu Santo, de la iglesia, de lo que se iba a mover en los últimos tiempos. Ahora bien, como decía antes, Jesús nació bajo Augusto César. Y vemos que en el tiempo de Augusto César, él ha construido una red gigantesca de caminos. Antes de Augusto César no habían caminos, no se conectaba todo. En los tiempos de Augusto César, todo el mundo ha escuchado esta frase, todos los caminos llevan a Roma. Hizo 80.000 kilómetros de calzadas principales. 80.000 kilómetros. ¿Os podéis imaginar el ego de Roma, cómo se sentían de poderosos después de haber invadido una enorme parte de la tierra? Encima, todo ese territorio lo tenían controlado por caminos. Por eso hizo el censo, porque se podían desplazar por ahí. Y ahí pongo un texto que todos atribuimos a otra cosa. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién os suena esto? A Juan el Bautista. Entonces uno piensa, claro, y eso es así, porque la Biblia lo dice. Llega Juan el Bautista 6 meses antes de que Jesús comience su ministerio y empieza a soltar por su boca lindezas. Generación de víboras, os vais al infierno. Y no se lo dice solo al pueblo judío, no, se lo dice a todos, a los romanos, a los que están en poder, a los que están por ahí, a todo el mundo, a todos los que tenía delante. Hay una palabra predicada durísima y dice que se mueve en el mismo espíritu de Elías. Elías hizo muchos milagros, él no, pero él cada vez que hablaba a la gente se arrepentía de sus pecados, cosa que no había pasado hasta ese momento. Él tenía esa unción tan fuerte que la gente decía, yo no puedo seguir viviendo así, o sea, no puedo seguir viviendo en pecado. Ojalá esa unción esté en la iglesia siempre, y no solo en los que vienen de fuera, que es absolutamente necesario, pero también en los cristianos. Yo no puedo vivir en pecado. Es una unción fresca del Espíritu. 6 meses antes, Juan el Bautista prepara el camino para Jesús. Pero no solo Juan el Bautista prepara. ¡Qué ironía! Muchas veces dicen que Satanás nos prepara el camino, aunque piensa destruirnos. Pues Roma preparó el camino para el Salvador pensando en su propio ego, en su propia gloria. Roma, preparando todas estas carreteras, hizo
que cuando Jesús resucitó y mandó al Espíritu Santo sobre la gente salió por persecución, porque Satanás quería destruirlos, salió y fueron por todo el mundo predicando el Evangelio. Esto no hubiera sido posible sin la gran ayuda de Roma. ¡Qué bonito! Fueron los patrocinadores de la victoria de la Iglesia, cuando pensaban destruirlos, asesinarlos, matarlos. Y esto pasa siempre. Cuando hay un pueblo que ora, un pueblo que se levanta contra la maldad, Dios hace su camino y a Satanás siempre lo pilla por donde menos esperaba. ¿Sabéis? Cuando Jesús iba a la cruz, la gente estaba incentivada por el diablo, diciendo: crucificadlo, crucificado, matadlo. ¿Pensáis que eso era satánico? Pero Jesús tenía que morir. Satanás estaba facilitando el trabajo, tenía que morir. Si la gente hubiera dicho: no lo toques, que has salvado a mi hija, que has sanado a mi mujer, Jesús tenía que ir a la cruz, tenía que morir, tenía que cargar con el pecado que tú y yo tenemos. Así que me parece algo tan bonito. Satanás incita a la derrota de los hijos de Dios y Dios usa para expandir el Evangelio por todo el mundo. Es increíble. Mirad, la Navidad, mucha gente dice: no le veo ningún sentido a celebrar un bebé. Vale, no celebres al bebé, es que no estamos celebrando un bebé, estamos celebrando primero a Dios hecho hombre, siguiente, con su nacimiento, su crucifixión y su resurrección. Tenemos que tener bien claro, hay gente que le pide regalitos al niño Jesús. Escúchame, no es real, no es real. Da igual la cultura que lo haga, no es real. Nosotros celebramos esto. Y yo creo que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? ¿Qué más? Bien, aquí tuvimos un gran problema. Israel me ayudó en estas imágenes, las hizo él. Sí, para la gloria del Señor, pero me has ayudado. Y claro, yo le dije: Israel, yo quiero que me busques a un bebé recién nacido, lleno de sustancia fetal, como sale de la tripa de su mamá, con sangre, con restos, esa especie de pomada blanca que recubre. Y curiosamente era absolutamente imposible que te busquen esa imagen, porque vas en contra de los derechos, de no sé cuánto, de no sé qué. Aunque pongas que es con fines médicos, te pone que es imposible sacar esa foto, ¿vale? Entonces yo dije: a mí los restos azules me valen, yo explicaré lo que es. Esto es un bebé que tiene todos los restos y que ha salido de la tripa de su mamá. Y quiero dar esta imagen en cuanto a la Navidad. Jesús nació, estamos celebrando su nacimiento. Pero ¿qué pasa? Necesitamos limpiar los restos de ese bebé. Un bebé no se le deja con sus restos. Hay que lavarlo, hay que limpiarlo, hay que asearlo. Mira, tu Navidad, mi Navidad, viene con los restos de todo lo que nos han enseñado, lo que se ha gestado en mi cultura, en mi país, en mi familia, en mis vecinos. Yo he gestado esa Navidad en mí, y cuando nace Jesús, yo lo dejo sucio con restos de cultura, de tradiciones, de formas, de esto y de lo otro. Y lo que tengo que hacer es no decir: no ha nacido Jesús, que a quién le importa, no es la fecha. Es decir: gloria a Dios, ha nacido el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué dice la Biblia? Voy a sacarlo y voy a vivir con mi vida lo que dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús. La palabra tiene que limpiar mi forma de entender la Navidad. Si mi forma de vivir la Navidad hasta ahora ha sido con comilonas, en donde todo el mundo coge 5 o 6 kilos, porque es algo exagerado, pero hay gente que hasta se pone enferma y sigue comiendo, por no hablar de las borracheras, por no hablar de un espíritu de acostarse con quien haga falta, por no hablar de la juventud como lo está viviendo. Es más de lo que se hace normalmente, en peor. Pero
en bien de la familia. No, pero es una tradición familiar, no pasa nada. Todo lo que es tradición familiar no pasa nada. Pues todo lo que es tradición familiar yo te desafío hoy. Pásalo por el filtro de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque si te estás poniendo malo comiendo, tal vez eso no es lo que dice la Biblia. Sí que la Biblia habla de celebraciones y la Biblia ayuda a las celebraciones, pero dale el sentido que tiene de verdad. ¿Quieres hacerle un regalito a alguien? Muy bien, pero no te olvides que no tienes nada que demostrarle a nadie económicamente, no tienes nada que demostrarle a nadie, puedes dar amor si quieres, todo el que quieras, pero recuerda que el verdadero regalo es Jesús hecho hombre. Ese es mi regalo, ese es el verdadero regalo. Lo demás, olvídate, son detalles superfluos, sin importancia, ¿vale? Yo no quiero entrar en debates de quién hace qué, por favor, porque creo que no es lo importante. Luego, ¿por qué la Navidad tiene que ser un momento en donde las familias acaban metiéndose unas con otras y hay que estar juntos porque hoy es un día especial, pero no puedo ni verlo? ¿Por qué la Navidad tiene que ser un momento en donde la gente sufre de soledad? Porque el que no está con su familia sufre de soledad en esas fechas. El resto del año se lleva de otra manera. Pero tú ya entiendes que en noviembre, diciembre ya hay un bajón. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Emmanuel es Dios conmigo. No estoy solo. Aunque no tuviera nadie en España, que estuviera sola en este lugar, tengo a Dios conmigo. Y lo estoy celebrando. ¿Por qué la soledad? En Suiza, lo hemos contado varias veces, la gente se iba a tirar de un puente muy a menudo por 24 por la noche, que era cuando había el festejo más fuerte, porque se sentían solos. Y la gente en Suiza se siente muy sola, hay mucha soledad. Entonces había un tipo que se ponía ahí, se vestía de Papá Noel, se sentaba en el puente toda la noche y el que se acercaba para intentar tirarse, él pues le ofrecía algo calentito, hablaban, una charlita. Y a menudo esa persona ya no hacía lo que quería hacer. ¿Por qué? Porque hemos malentendido la Navidad. Porque es un sentimiento tan mundial casi. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Dios es mi gozo. Dios es el que me llena de fuerza. Él está a mi lado, esté aquí, esté allí o esté allá. Porque Él es el Mesías de las naciones. Y me tengo que enfocar. Y quiero acabar, también quería hablar de unas cositas importantes. Mirad, hay fechas tipo, ya está, voy a tener a los colombianos en contra, el 7 y el 8 de diciembre, que estamos festejando ¿qué? Ahora decidme el verdadero nombre de las velitas. La Inmaculada. Entonces, sí, es muy bonito. Estoy con mi familia, la que amo, la que quiero en el alma. Se ve que en Colombia es además un festejo muy bonito. Pero escuchadme, estoy tirándole las farolillas y estoy poniendo las velitas a la Inmaculada. Igualmente pasa para los españoles que están esperando esa fecha, porque he visto que en España también se hace, para encender el árbol de Navidad, para meter los regalos debajo, Es la misma fiesta, estamos celebrando lo mismo, la Inmaculada. Entonces, yo sé que a veces la tradición pesa tanto que lo que es real queda en un segundo plano. Nos pasa con Halloween, en algunos casos dices, pero si yo le estoy dando chuches, es algo muy bonito. No, pero lo que está pasando en el mundo espiritual, tú no lo quitas. Cuando tú metes tu velita, aunque sea un momento familiar, está pasando algo en el mundo espiritual. Se está glorificando a una virgen, una diosa. Igual que el que va en fallas a darle la ofrenda a la Virgen. Es igual. Y yo entiendo que me estoy metiendo con tradiciones, con cosas que a la gente le llena de... porque es su familia, es su gente, es su vida. Pero es algo que le hace daño a Dios y que te hace daño a ti, porque estás viviendo en una idolatría.
Y es importante, claro, hace daño a la familia también. Estamos maldiciendo a la familia. Y yo creo que son tiempos para darle la gloria a Dios. Yo no digo que no des regalitos, no digo que no te juntes con tu familia, que sea algo bonito, no lo digo. Pero pon a Dios en el centro. Pon a Dios en el centro. Que no sea el tiempo de agradar a otros, que no sea el tiempo de llenar vacíos de soledad, que no sea el tiempo de gastar un dinero que no tienes, que no sea el tiempo de comer hasta que veas cómo la báscula se rompe. No es esa la finalidad. Y quiero acabar con una imagen que Dios... Todo esto, tuve tiempo de meditarlo mientras estaba en el hospital con el pastor Antonio. Y no os cuento ni la mitad de lo que Dios me dijo a mí, porque os violentaría mucho más, ¿vale? Me violentó a mí y me dijo de todo. Y imágenes muy fuertes. Pero esta sí que tengo que decirla. Esto se llama la Navidad en Japón. La Navidad en Japón es como otros países. 24, ellos no tienen Mesías, no existe el Mesías. Entonces, 24 y 25 lo celebran, pero Japón tiene más luces, o sea, el que tenga problemas de epilepsia que no vaya a Japón en Navidad, porque es bestial. O sea, es de los países que más luces pone, la celebración es más bestia. Y el 24 para ellos es como una San Valentín. Entonces ellos celebran el amor. Qué bonito, ¿eh? El amor sin Mesías. Y el 25 la familia. Una vez más, la familia sin Mesías. Y Dios me decía, esto es un aborto de Navidad. Y muchas veces llegamos a las Navidades así. Esto es lo bonito, esto es lo principal, esto es lo esencial. Quien dice esto dice lo que cada cual haga. Pero no hay Mesías. Y en este día yo quiero desafiarte, que estas Navidades sean las primeras en las que empieces a posicionarte. Si vas a beber alcohol hasta reventar, piensa, ¿de verdad estoy celebrando a Jesús? Si vas a comer hasta reventar, piénsalo también. Si vas a empezar a sentir unos brotes de soledad y de tristeza, comienza a decir gracias, Emanuel, porque estás conmigo, porque tú cambias las cosas. Tú puedes hacer que Satanás en situaciones horribles acabe haciendo exactamente lo que tú quieres hacer. Yo creo que vale la pena vivir en estos últimos años antes de la venida de Jesús, porque Jesús va a venir a por su iglesia. Y estamos en la consumación de los siglos. Estamos en los últimos tiempos en donde la gente aún puede arrepentirse de sus pecados y reconocer que Jesús es el Señor y Salvador. Aún puedes vivir una Navidad completamente diferente, aún rodeado de familia no cristiana. No quiero decir que empecemos con legalismos de, no, yo no voy a hacer esto y no lo otro. No, ama, entrégate y da el Evangelio. Trae el mensaje de salvación para todos los pueblos y todas las naciones. Y me gustaría acabar este tiempo con una canción mía de hace 100 años. Hace muchos años, era yo joven, muy joven. Y Dios me la recordó. Y son dos formas de celebrar la Navidad. Yo peleé mucho con eso. Está la Navidad número 1, mi mágica Navidad. Yo era muy de mágica Navidad. Y luego está mi Navidad número 2, que se llama Gloriosa Navidad. Así que os voy a dejar con esta canción. Déjame contarte una historia que ya nadie quiere oír. La Navidad suena perfecta mientras no cambie nada en mí. Un bebé en un establo tan indefenso queda bien en mi salón junto al árbol de Navidad. Suenan campanas, cae la nieve
la chimenea. Veremos si Santa Claus se porta bien conmigo. Esta es mi Navidad, mágica Navidad, mi noche de paz, mi noche de amor. Jesús fue mucho más que un bebé, era Dios hecho hombre. Nació, hizo milagros, sanó enfermos, le llegaron a odiar, le humillaron por envidia y le mataron, y a una cruz fue a morir. Por eso nació haciéndose hombre, tenía que cargar sobre él mi pecado, tenía que morir un justo por los injustos, pero en victoria resucitó, venció a la muerte y al pecado que me ataban, y me ha hecho libre de recibir su perdón, su sanidad, su libertad, de tener mi vida llena de él. Y es que él ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida. Vivía sola e infeliz y él ahora vive en mi corazón. Y es que él ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida. Vivía sola e infeliz y él ahora vive en mi corazón. Y esta es mi Navidad, gloriosa Navidad. Tengo la vida, tengo su amor en mí. Y esta es mi Navidad, gloriosa Navidad. Tengo la vida, tengo su amor, él me tiene a mí. Yo tengo la vida, tengo su amor, y él me tiene a mí. Amén. Quiero despedir la conexión con aquellos que nos han estado siguiendo y recordaros que estas fiestas son tiempos especiales en donde vamos a querer vivir algo diferente, el amor de Dios en nuestros corazones. El día 25 tenemos nuestra retransmisión del culto de Navidad y lo tendremos a las 7 de la tarde. Así que Dios os bendiga mucho y hasta pronto. ¿Es el 23? Vale, martes 23, retransmisión del culto de Navidad.